Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca, 6:20 de la tarde. Vamos a hablar con Hernán Reyes, como habíamos mencionado antes, que es integrante de la colección cívica, legislador porteño, por supuesto. Vamos a hablar del tema de la vuelta a clases, ¿no? El 17 de febrero. Diputado Reyes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, por suerte muy bien. Bueno, ¿arrancan o no arrancan las clases el 17 de febrero finalmente entonces? Arrancan, estamos trabajando para eso. La ministra de Educación ya dio algunas precisiones respecto de nuestro programa de vuelta a la escuela. Así que el 17 de febrero vamos a volver con inicial, primero, segundo y tercer grado. Y una semana después, el 22, seguramente se incorpora el resto de los grados de primaria y el 1 de marzo la secundaria completa. Ajá. Ahora, ¿a qué atribuyen ustedes la resistencia de algunos gremios? Pues no son todos, ¿no? ¿O son todos? Me parece que hay una enorme confusión de los sindicatos, en este caso de algunos sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a los intereses que representan. Si representan los intereses de trabajadores y defienden la educación, o si representan intereses de partidos políticos y en función de eso toman decisiones que no tienen que ver con una urgencia y una necesidad que tiene la ciudad. Yo aspiro a que, habiendo tantos gremios y habiendo tantos docentes, reflexionen y podamos entre todos trabajar y construir un retorno seguro, programado, progresivo a las aulas, que en definitiva es lo que todos necesitamos. Entonces, yo creo que el problema más grande es cómo los gremios de la Ciudad de Buenos Aires definen qué intereses representan. Si representan los intereses de los trabajadores y de la educación, nos vamos a poner de acuerdo rápidamente, porque todos queremos lo mismo. Ahora, si lo que se empecinan es en tener posiciones partidarias, políticas, para hacer daño a un gobierno, por supuesto ahí vamos a tener diferencias. Pero bueno, a ver, lo que están planteando, digamos, uno hace un análisis, lo que están planteando es, una cosa la cuestión salarial, que hoy aparenta no ser el punto número uno, por lo menos de arranque de análisis, si bien está presente, sino el no volver porque no hay condiciones, protocolo, porque la ministra o el Ministerio de Educación no ha presentado lo mismo, a pesar de que tuvieron una reunión. No se entiende exactamente el no por el no en sí. Bueno, por eso lo que hay que cambiar es la energía. Hay que poner la energía en el sí, hay que poner la energía en trabajar, en encontrar los puntos de acuerdo, en mejorar los procedimientos y los protocolos. Mirá, los chicos quieren y necesitan volver. Los padres necesitan que los chicos vuelvan. Y toda la sociedad necesita que sus niños se formen. Entonces, en definitiva, los adultos lo que tenemos que hacer en este contexto de pandemia es ponernos a trabajar en el sí. Con el no, con la prohibición, con el cerrar, no vamos a ningún lado. Por eso esos gremios, en vez de plantarse en una posición cuasi extorsiva, en el sentido de decir nosotros no y no vamos a ir, lo que deberían hacer es ponerse, empatizar con esos chicos, empatizar con los padres y ponernos a trabajar en conjunto respecto de cuáles son las medidas de seguridad para los trabajadores, para los niños y para las familias. Es muy loco, Javier, que nosotros no podamos tener alrededor de la mesa el disenso sobre cómo volver. Lo que estamos teniendo es un disenso respecto de si tenemos que volver o no tenemos que volver a las aulas. Claro. Y del gobierno de la ciudad ya tomamos una posición, ya tomamos una decisión, lo planteó el jefe de gobierno, la ministra Acuña, es que nosotros queremos volver y vamos a volver a las aulas con todas esas políticas de cuidado que hablábamos. Ahora, en esta mesa chica, cuando se reúnen y cuando ellos presentan el conflicto en un mano a mano, ¿qué es lo primero que piden? ¿Ser vacunados o reclaman el salario, como decía Javier? Bueno, hay disimilitudes, ¿no? Porque son 17 los gremios, quizás el que plantea esta oposición tan férrea y dura y dogmática es UTEC, que depende de CETERA, y no hay mayor profundización respecto de las condiciones, sino que hay un planteo de nosotros no volvemos porque no queremos que se contagien nuestros trabajadores. Nosotros tampoco, porque esos trabajadores docentes son nuestros vecinos, son nuestros conciudadanos, son los que educan a nuestros hijos, entonces no es una posición válida. Por eso yo digo que si nosotros nos quitáramos esa máscara que nos confunde respecto a qué interés representamos y ponemos sobre la mesa el interés de los chicos y empatizamos con esa necesidad pedagógica, con esa necesidad que la tienen mis hijos, imagino que la tienen los hijos de todos, de volver a ver a sus compañeros y de educarse, seguramente se caerán todas esas pretensiones político-partidarias
que no tienen sentido. Ya bastante daño nos hizo la pandemia para que nosotros como adultos nos pongamos a jugar a la chiquita y le neguemos a los chicos la posibilidad de volver. ¿Y qué va a obvio que pasar? se va a volver... Sí, decime. No, y vamos a volver, Mercedes, de a poco. Sí. Y vamos a volver en la expectativa de corregir, sabiendo que esa va a ser la regla, pero que puede haber complementariedad virtual. Claro. La cuestión es, ¿a qué nos dedicamos? ¿Nos dedicamos al sí o nos dedicamos al no? En la Ciudad de Buenos Aires nos queremos dedicar al sí. Y todo eso supone una complejidad, pero estamos dispuestos a llevarla adelante. ¿Y qué va a pasar con los maestros que no se presenten a trabajar? Bueno, la posición del Ministerio ha sido clara. Nosotros estamos convocando a la vuelta a la escuela el 17 y todos aquellos docentes que no se presenten se les descontará el día. Pero insistimos en que lo importante no es hacer manifestaciones o discursos de fuerza, sino al contrario, es llamar a la reflexión, convocarlos al diálogo, a discutir los protocolos, la distancia, la ventilación, el escalonamiento, ver los espacios, cómo podemos mejorarlos y maximizarlos, pero no plantear la fractura. Claro. Ahora, la decisión es, nosotros no ponemos a disposición la decisión de los gremios, nosotros volvemos a las escuelas y nosotros queremos hacerlos con todos. Y en caso que algún docente decida no participar y no tenga las condiciones de excusabilidad por ser personal de riesgo o las que fueren, se les descontará el día. Hay una acción para el 9 de marzo convocada. ¿De qué se trata? Porque lo ha anunciado creo que Patricia Bullrich, ¿no? Sí, Vamos Juntos. Nosotros, desde Vamos Juntos, la Mesa Nacional, ha decidido hacer una acción de política en el sentido de reivindicar la necesidad de la vuelta a la escuela en todo el país. Sí. Hay diferentes experiencias en el mundo y la verdad que la Argentina ya obliga por sentido común a pensarnos en la escuela. Entonces nosotros como Juntos por el Cambio vamos a hacer un planteo en común en todo el país diciendo que es importante que cada uno de los ministerios de educación de cada una de las provincias asuma la responsabilidad y el compromiso político de abrir las escuelas. Esa es nuestra posición y la verdad que con tanto que ha sucedido en Argentina, en la ciudad, en la provincia, seguir insistiendo en que las escuelas no pueden estar abiertas ya se volvió un capricho que lo único que hace es dilatar la posibilidad de tener mejores protocolos. Lo único que hace es dilatar la posibilidad de tener mejores mesas de diálogo. Lo único que hace es continuar en zozobra a nuestros chicos y a los padres que se organizan alrededor de la escuela para sus trabajos después de un año dificilísimo de encierro. Nosotros, miren, en la ciudad tuvimos dos decisiones muy fuertes. Primero, la política de supresión. ¿Se acuerdan cuando Fernanda hablaba de eso? Nadie entendía nada. Sí. Y decía, bueno, nosotros tenemos que ser muy agresivos con los repatriados, tenemos que ser muy agresivos con los testeos y con los contactos estrechos. Y bueno, y pudimos en ese momento en la ciudad rápido ir con la curva hacia abajo. ¿Para qué? Para empezar a plantear la necesidad de apertura en comercios, apertura en circulaciones. Y siempre planteamos la necesidad de tener una muy buena política sanitaria basada en la evidencia. ¿Para qué? Para tener ese changüí, ese margen que nos permita abrir las escuelas, abrir las plazas, abrir los comercios. Siempre lo dijimos, nosotros no somos temerarios respecto a la cuestión epidemiológica. Todo lo contrario, hemos sido muy serios y muy responsables y la figura de Fernán Quirós así lo demuestra. Pues bien, ahora es momento de dar ese salto por nuestros hijos, por el presente de nuestros hijos y también por el futuro de la sociedad. Nosotros no podemos no tener otro año más sin escuela porque se pierde mucho la capacidad de aprendizaje y pedagógicamente es muy dañino para todos. Claro, por eso yo me pregunto, ¿no? Porque ahora se conoció que se ha hecho alguna reunión en el día de ayer con algunos directores de escuela, creo que son más de 50 directores de escuela. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha reunido con ellos, del Ministerio de Educación, para hacer un análisis de cómo arrancar, ¿no es cierto? En esto de, bueno, seguimos adelante con esto, le preguntamos a los directores de escuela a ver qué harían ellos, qué sumarían, qué propuesta tienen, además de la que tiene el gobierno de la ciudad para arrancar las clases. Yo creo que eso ayuda, y sobre todo porque los directores saben cómo es su escuela, de palmo a palmo, de pared a pared y aula tras aula. Y eso ayuda, digamos, ¿no? Como para poder arrancar, avanzar, el aforo de los chicos inclusive también. Totalmente. El director, los docentes conocen el edificio, conocen su población, conocen sus listados, sus grados, su grupo de alumnos, saben cómo es la dinámica que tienen, conocen los espacios,
El diálogo es lo que resuelve el 90% de las cosas, y aparte la ciudad va a poner y ya dispuso dispositivos especiales para el testeo de docentes, dispuso todas las medidas de seguridad, como son los barbijos, las mascarillas, el alcohol en gel. Estamos dándole prioridad en el transporte público a los niños y a los padres que puedan ir a la, para mirá, que puedan Hernán, ir a la escuela. Perdón, Hernán, Sí. mirá, esta foto es de ayer. La reunión del gobierno de la ciudad en el Polo Mujica. Es esto. Sí, ahí en el 31, sí. En la 31, exactamente, con más de 50 directores de escuela, en la cual, bueno, algunas de las preguntas, mira, tengo acá algún detalle, en donde dice, obviamente, algunas de las cosas que le preguntaban a los docentes, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué tipo de organización propondrían? Digamos, se los ha incluido, digamos, en todo esto, no es que se ha tomado una decisión. ¿Cómo armarías la jornada escolar y su caja horaria? ¿Qué propuesta pedagógica ofrecerías a aquellos estudiantes que forman parte de los grupos de riesgo? ¿Qué harías en el caso de contar con docentes exceptuados? ¿Podrías organizar una actividad escolar utilizando un club de barrio o centro cultural cercano? Bueno, todo esto como es un análisis también. Es que, Javier, pensémoslo de esta manera, y esto es una discusión de fondo, porque acá hay una fantasía sobre la idea del Estado, como ese Estado omnipresente que resuelve todo, pero que se termina aislando de la sociedad civil, ¿no? Entonces es el Estado omnipresente, omnipotente que resuelve. Y eso no va a suceder, y no sucede acá, no sucede en el mundo. La salida es, evidentemente, es comunitaria. Es vinculando al Estado, pero es vinculando a la sociedad civil, a los padres, a los docentes y también a las empresas. En todo sentido lo digo. Desde esta perspectiva, en una nueva normalidad, en una post-pandemia que nos impacta en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿cómo pensar que vas a poder salir adelante creyendo que vos tenés la verdad revelada o tenés la solución a todo? Esto es comunitario de verdad. Y ese diálogo que propone el Ministerio de Educación es el que está haciendo tanto con los docentes, pero también con los sindicatos y también con los padres. Y es el mismo diálogo necesario que tuvimos que tener con los comerciantes gastronómicos, con los comerciantes textiles. Es el mismo diálogo que tuvimos que tener en su momento con tantas otras disciplinas de la economía de la ciudad. Entonces, yo reivindico esa actitud y casi te diría que no hay otra forma que no sea desde una perspectiva comunitaria. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad indelegable, pero no puede tener la soberbia de pensar que omnipotentemente, arbitrariamente, inconsultamente, puede tomar decisiones o encontrar soluciones. Por eso yo creo que el problema más grande con algunos gremios es dónde están poniendo su energía. Y ellos la ponen en el no y nosotros la ponemos en el sí. Perfecto. Pero la del 9 de marzo no es una movilización, no es marcha, ¿o sí? No es una acción. Aparentemente la idea es manifestarse en términos políticos. Tampoco tengo el detalle. Lo importante es para nosotros... Esperemos que no convoquen una marcha porque estaríamos, digamos, no, sería contraproducente. Primero contraproducente y estamos, ¿no es cierto?, borrando con el codo, claro. me parece, ¿no? Por supuesto. Una cosa es que vayan ustedes, se movilicen en algún lugar, los políticos solamente, pero otra cosa es convocar a la gente a que vaya, ya sería medio problemático, me parece. Es manifestar en este momento de tanta incertidumbre y tanta volatilidad, donde la verdad no se sabe mucho nada respecto de la escuela, respecto de la vacuna, respecto de la economía. Es darle algún tipo de certeza a la sociedad respecto, en este caso, a una fuerza política muy importante de la Argentina, es decirle, miren, al menos el 50% de la representación política de todo el país está diciendo vamos por el sí, vamos de vuelta a las aulas, con seguridad, con protocolos, cuidados, pero es urgente que en todo el país nuestros chicos se vuelvan a poner el guardapolvo, se vuelvan a sentar en un pupitre, porque lo necesitan ellos, los padres y toda nuestra sociedad para salir adelante. Perfecto. Hernán, un abrazo y gracias, gracias por atendernos en esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta Un luego. saludo grande. Hernán Reyes, legislador de la ciudad de Buenos Aires, de la coalición cívica, de Juntos por el Cambio, en realidad también. Bueno, tenemos información del tema del avión.